Bienvenidos nuevamente al Exponential MBA de SpaceTechis, un MBA completo a través de 100 consejos para emprendedores. Seguimos en la unidad temática número 6, en lo que son los consejos para la clientela, en relación con nuestra clientela, y estamos hablando de los consejos 62 a 76. En particular, el consejo 69, en el que vamos a hablar de conseguir los datos de nuestros clientes y cómo con eso vamos a generar mejores modelos de negocio, ¿no? Muy importante, y aunque luego lo recalcaremos, conseguir sus datos, por supuesto, dentro de lo que es la legalidad y con el consentimiento informado. ¿Y por qué son tan importantes los datos? Bueno, pues porque vivimos en la economía del dato, ¿no? La cuarta revolución industrial es exponencial, entre otras cosas por cómo se trabaja en el contexto con los datos, ¿no? Y es que los datos no dejan de ser el petróleo del siglo XXI. En este sentido, tenemos que tener en cuenta que durante siglos el ser humano ha tratado de almacenar primero lo físico y ahora lo digital, ¿no? Al final, lo que pretendemos es almacenar con el propósito de organizar nuestros recursos y optimizar la forma en la que accedemos a ellos, ¿no? Ya tenemos vestigios de este almacenamiento de datos cuando durante el Paleolítico nuestros ancestros pintaban las pinturas rupestres en las cuevas, ¿no? Entonces, al margen de la evolución en la pintura, de una pintura más realista con los animales en el Paleolítico y una pintura un pelín más abstracta en el Neolítico, lo que pretendían, al margen de ritos religiosos, era sobre todo tener información sobre dónde estaban los animales o cómo se podía cazar a esos animales en un momento determinado, ¿no? Entonces, ese fue un primer vestigio de almacenamiento. Y es que, en definitiva, el ser humano guarda lo que le interesa para recuperarlo después y optimizarlo, ¿no? En este sentido, otro hito muy importante se produce hace 5.000 años, más o menos, en el 3500 a.C., que es cuando termina la prehistoria, entramos en la historia con la aparición de la escritura, ¿no? Y eso sí que fue un momento muy, muy relevante, ¿no? Dicho lo anterior, lo que podemos entrar ahora es un poco a entender todo lo que son los datos hoy en día, ¿no? Sin perjuicio de que aquí vamos a hacer un análisis razonable, yo os recomiendo que veáis nuestro curso de Big Data que tenemos en la plataforma de SpaceTechis, que es un curso más técnico, y luego también el curso de organizaciones exponenciales y transformación digital. ¿Por qué? Porque ahí abordamos también todo lo que es la economía del dato, ¿no? Al final, ¿un dato qué es? Un dato puede definirse como aquella información que nos permite conocer algo, ¿no? También se puede definir como la información que puede ser tratada por un ordenador. En cualquier caso, y en relación con los datos, lo que tenemos que tener en cuenta es que un dato per se no tiene valor, sino que tenemos que meterle analítica y contexto para que tenga valor. Yo en este sentido siempre utilizo un ejemplo, ¿no? Que os voy a dar 3 datos sin ningún tipo de contexto. Si yo os digo Rafael, os digo Mayo y os digo Roma, pues así de primeras a lo mejor no sabéis de qué estoy hablando, pero sin embargo, si lo doy el contexto tenis, me diréis, pues Rafael Nadal va a jugar al tenis, va a jugar el Master Series de la ATP en Roma en mayo, ¿no? Entonces ya le he dado un contexto y por lo tanto me permite una analítica mucho más interesante, ¿no? Por lo que se refiere al Big Data, y de cara a definirlo, pues desde la perspectiva del tamaño de los datos, pues puede definirse como una cantidad tan grande de datos que no caben en un solo ordenador, en una sola máquina, que se producen a una velocidad muy muy rápida y que en ocasiones también es necesario procesarlos e interpretarlos en tiempo real, ¿no? Algunos dirán que es el conjunto de tecnologías vinculados a todos estos procesos también, ¿no? Y en relación con este Big Data y este almacenamiento de datos, ya os digo que es verdad que todas las empresas están empezando a trabajar con los datos para mejorar sus modelos de negocios, ya que nos van a permitir customizar nuestros productos y nuestros servicios y dar una mejor experiencia de cliente. Es cierto que hay gente que simplemente está trabajando en la acumulación de datos sin saber muy bien para qué acumula los datos, ¿no? Eso es lo que yo llamo el síndrome de Diógenes Data, ¿no? También os digo que yo, por ejemplo, en SpaceTechis estoy trabajando con una de las filiales de Telefónica, On The Go, que me ayuda también a poder analizar los datos de los clientes que han sido informados y que nos han dado su consentimiento para ese tratamiento, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre con el tema de los datos? Bueno, el Big Data tiene cosas muy muy buenas, ¿no? Y de hecho se habla de las 5 Vs del Big Data. La primera V es el volumen, ¿no? De la cantidad tan inmensa de datos que se van generando por todos los dispositivos inteligentes que están conectados a través del Internet de las cosas, ¿no? Ya no solo nuestro ordenador, nuestro portátil,
nuestra tablet o nuestro iPhone, sino que tenemos todos los wearables, ¿no? Las pulseras, los relojes, los coches conectados, las lavadoras conectadas, las alarmas conectadas, las televisiones conectadas, ¿no? Todo está conectado y eso va generando muchísimos datos, ¿no? De igual manera, ese volumen lo que también tiene es una variedad, la segunda V, ¿no? Variedad de datos. Pueden ser textos, pueden ser fotos, pueden ser vídeos, pueden ser mediciones en tiempo real, pueden ser, en fin, muchísimas fuentes, ¿no? En tercer lugar, la V de valor, ¿no? Que efectivamente yo puedo extraer valor de esos datos si, bueno, pues si le aplico una analítica interesante, ¿no? Muchos de los unicornios han surgido como consecuencia de utilizar un buen Big Data, ¿no? La cuarta V es la de la velocidad, ¿no? La velocidad a la que tiene muy vinculada con el volumen, a la velocidad a la que se generan esos datos, ¿no? Al final te permite tener información en tiempo real y te permite un crecimiento exponencial de las organizaciones que trabajan con los datos. Y por último, la V de veracidad, de más veracidad, ¿no? Es verdad que esta puede estar en contradicción en algún momento con lo que puede ser los bulos o la infoxicación y conviene, bueno, pues tener buena información, buena analítica para ver que efectivamente los datos son fiables. ¿Qué es lo que me va a permitir al final tener todos estos datos? Bueno, pues desde un punto de vista de lo que es el negocio, me va a permitir enviar novedades y ofertas a mi cliente. Me va a permitir realizar remarketing o retargeting a alguno que estaba indeciso para que compre. Me va a permitir, y esto es muy importante, personalizar la experiencia. ¿Por qué? Porque voy a conocer el perfil de mi cliente tipo, y por lo tanto voy a poder mejorar el producto y el servicio, ¿no? Adaptarlo a sus necesidades. Y esto me va a generar clarísimas ventajas competitivas, ¿no? Va a mejorar mi propuesta de valor seguro y además me va a permitir generar inteligencia económica, ¿no? Business intelligence. De esto, vamos, además es el primer paso para poder generar inteligencia artificial aplicando los algoritmos oportunos, ¿no? En cualquier caso, tenemos que tener en cuenta algunos de los errores comunes que se cometen en relación con lo que es el Big Data, ¿no? Algunos dicen, no, Big Data solo son más datos, ¿no? Y no. Lo que estamos viendo es que el Big Data es un cambio de paradigma, ¿no? Otro de los grandes errores es el de considerar que las bases de datos tradicionales son suficientes para el Big Data. Y como hemos visto, realmente las bases de datos tradicionales están optimizadas para datos estructurados. Y como os decía, aquí hemos visto que estos son datos distribuidos de múltiples fuentes, ¿no? Y de mucha variedad de datos. Por lo tanto, esas bases de datos no sirven. Y un tercer error muy común es el de que la inteligencia artificial no está relacionada con el Big Data. Al revés, para poder generar una inteligencia artificial necesitamos clarísimamente un Big Data previo, ¿no? Y luego dos cuestiones más que creo que es importante que tratemos aquí. Uno es el proceso del Big Data en relación con lo que puede ser la inteligencia artificial, ¿no? Hemos dicho que al final esto tiene que ver con el petróleo del siglo XXI, pues el proceso es muy parecido, ¿no? Primero extraemos el petróleo, primero extraemos los datos de esas tanto de fuentes estructuradas o desestructuradas, ¿no? Datos estructurados y distribuidos. Al final los almacenamos y todo esto sería ya todo lo que sería el Big Data y a continuación lo que hacemos es refinar. ¿Refinar cómo? Aplicando, bueno, procesamiento de datos a través de algoritmos y a partir de ahí, ¿qué es lo que tengo? Bueno, desde análisis predictivos, desde actuaciones a llevar a cabo, ¿no? Y esto al final se vincula muchísimo para lo que es una empresa que está trabajando con los datos con la idea de decidir que veíamos en el consejo número 13, ¿no? Si yo tengo un Big Data y unos inicios de una inteligencia artificial razonable, desde luego voy a poder decidir muchísimo mejor que otras empresas y por lo tanto voy a competir mucho mejor, ¿no? Y por otro lado, muy importante, y ahí viene un poco mi formación o de formación profesional, como queráis verlo, ¿no? La parte de abogado. Y es que, ojo, de cara a conseguir los datos, cuidado de dónde obtenéis los datos y cómo los obtenéis. ¿En qué sentido? Bueno, pues existe una normativa muy clara de protección de datos. En este sentido, Europa se ha convertido en el gran protector de lo que es la privacidad, primero con el Reglamento General de Protección de Datos, que en España luego ha dado lugar a la Ley Orgánica de Protección de Datos, donde precisamente intentan conjugar los principios de responsabilidad, de libertad, con el tema de la privacidad como derecho fundamental, ¿no? Al final, todos los productos y servicios tienen que crearse con la idea de privacy by design, es decir, desde el principio, desde el diseño del producto, desde el diseño de la experiencia, desde el diseño del servicio, tiene que estar orientado a proteger la privacidad de los usuarios, ¿no? Y en este sentido, ojo con el tema de realizar perfilados sin consentimiento, ¿no? Y fijaos hasta qué punto la ley orgánica es importante, que se han ido generando otros derechos digitales, ¿no? De hecho, hay dos cuestiones en relación con todo lo que es la protección de datos y la crisis del coronavirus que creo que
que es importante que las tratemos, ¿no? En relación con los derechos digitales, uno de los que se ha aprobado por la Ley Orgánica de Protección de Datos es precisamente el derecho a la educación en competencias digitales. ¿Y cómo no voy a defender yo esto, ¿no? Desde SpaceTechies, que es un poco nuestra visión, nuestra visión y hasta nuestra misión, nuestro porqué es el programa Tu Futuro, ¿no? El enseñar a los chavales a manejar las competencias digitales para facilitar su empleabilidad, ¿no? Eso por una parte, ¿no? Y eso lo ha puesto claramente de manifiesto la crisis sanitaria del coronavirus. Pero por otro lado se ha puesto de manifiesto otra cosa peligrosa en relación con un derecho fundamental como es el de la privacidad, ¿no? Estamos viendo que en aras a teóricamente un bien mayor como es la protección de la salud se están limitando muchos de los derechos fundamentales, no solo en el tema de la libertad de movimientos, sino el de esa privacidad, ¿no? Ese seguimiento que se nos está haciendo teóricamente bajo una anonimización de datos, ¿no? Para controlar nuestros movimientos, para ver si se está cumpliendo con las distancias sociales, con el confinamiento. Y bueno, en esto hay que tener cuidado, hay que tener mucho cuidado. Yo entiendo que dadas las circunstancias, son circunstancias excepcionales, pero esto no se puede convertir en el gran hermano como consecuencia de esta situación, ¿no? Por lo tanto, tengámoslo muy en cuenta. En definitiva, y ya remato con una frase que me hace mucha gracia de William Edwards Deming, la he puesto en inglés expresamente. Dice, porque in God we trust, dice, en Dios confiamos, y esto es una frase que viene en los dólares americanos, dice, all others must bring data, ¿no? Es decir, todos los demás tienen que traer datos, ¿no? Efectivamente, hoy en día el que quiera tener un negocio interesante tiene que trabajar muchísimo el tema de los datos, por supuesto, datos obtenidos con el consentimiento, pero datos que te permitan convertir tu negocio en exponencial. Así que nada, terminamos con esto el consejo 69, agradeciéndoos como siempre que sigáis en este programa, esperando que os sea útil y además, oye, encantados de recibir vuestros comentarios, de vuestras preguntas a través de la plataforma que resolveremos, vamos, a la mayor brevedad posible. Muchas gracias, nos vemos pronto, nos vemos en la red.